Bienvenidos a Memorias de un Consultor, aventuras y desventuras a lo largo de más de 20 años. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al episodio 59 de Memorias de un Consultor. Cuéntame. Seguimos en el año 2012 y para situarnos hoy voy a recuperar algunos hechos de la Wikipedia relacionados con España y su economía. 23 de marzo. El Gobierno aprueba el anteproyecto de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que establece una serie de principios y de obligaciones concretas para miembros del Gobierno, altos cargos, etc. Su objetivo es acabar con la corrupción política. 7 de mayo. Rodrigo Rato dimite como presidente de Bankia y pide a los clientes tranquilidad porque, abro comillas, Bankia tiene un nivel de solvencia muy alto. Cierro comillas. Fin de la cita. 1 de junio. Se hace público un informe encargado por Rodrigo Rato en el que se critica la forma como ha llevado el gobierno la crisis de Bankia por determinadas cosas. 18 de junio. La prima de riesgo de la deuda española alcanza los 589 puntos básicos, mientras que el Banco de España anuncia que la morosidad que sufre la banca llega al 8,7, un récord en 18 años. 23 de julio, la prima de riesgo de la deuda española alcanza máximos históricos, un mes después, superando los 600 puntos básicos. 31 de diciembre, España termina el año 2012 con el mayor déficit público de todos los países miembros de la Unión Europea, el 10,6% del Producto Interior Bruto, incluyendo el rescate bancario, y del 7% sin contabilizar dicho rescate. Podría parecer que el país estaba, con todos estos datos, en una situación delicada, pero no olvidemos que acabamos de ganar nuestra segunda Eurocopa de fútbol consecutiva 2 años después de ganar nuestro primer Mundial. Por lo tanto, España iba bien. ¿Quién dijo crisis? La situación económica del país a nivel general era complicada. Y aunque en el sector de la tecnología muchas veces se va a otro ritmo, en una crisis de ese calado, pues todos los sectores se resienten, el nuestro también. A nivel particular, estaba claro que mi relación con mis todavía socios tampoco pasaba por sus mejores momentos, por lo que había que buscar soluciones. Una vez que habíamos pasado por sesiones de coaching, de haber tratado de reconducir la situación y de haber pasado un tiempo más que prudencial, llegaba el momento de tomar medidas. Eso sí, con cabeza, sin prisas e intentando hacer las cosas bien. Básicamente yo no estaba de acuerdo en la línea que se estaba llevando y no tenía sentido, o yo no le veía sentido, a seguir apostando por algo en lo que no creía. Asumía que podía estar equivocado y no me importaba lo de ser el quinto Beatle, aunque en este caso, como éramos 4, sería el cuarto. Es decir, ellos tenían claro que la línea de desarrollar productos tenía un gran futuro y decidían apostar por ello. Yo no es que no creyera en desarrollar productos, que creo que siempre es una buena opción para que no dependa todo de tu dedicación, de tu tiempo, de tus horas. Creo que es una buena línea. Lo que no creía es en ese producto y sobre todo no creía en los compañeros de viaje. En 2 de ellos, concretamente. Creo que eso ha quedado más que claro. Llegados a ese punto, solo era cuestión de darle forma a mi salida, para lo que había que buscar una solución que nos cuadrara a todos. Y eso, como podéis imaginar, no iba a ser fácil. Por supuesto, hasta llegar a ese acuerdo, todo seguía igual. Éramos socios al 25% y cada uno tenía ese 25% de responsabilidad en los aciertos y decisiones que tomáramos, para lo bueno y para lo malo. Porque me hace mucha gracia eso de echar la culpa a los demás. U otro clásico, la culpa siempre es toda del que se va. Este es un clásico muy español y probablemente de otras culturas. Pero en España está muy arraigado. Si un proveedor entra en un cliente a llevar el mantenimiento de un proyecto que hizo otro, el que hizo el proyecto era un inútil. Si entra un nuevo directivo en un puesto, lo primero que suele hacer es cargarse todo lo que montó el anterior porque no tenía ni idea. Y cuando alguien sale de una empresa, todo lo que iba mal era culpa de él. Como veremos en este caso y en algún otro más adelante. Que sí, que todo llega, que nada empezaré a hablar de cosas más cercanas en el tiempo de las que me consta que alguno tenéis curiosidad por ver cómo las cuento. Pero centrémonos que primero me toca cerrar la etapa de Esfera. La situación era la siguiente. Yo no creía en el proyecto y los demás sí. Ellos veían un gran futuro y yo no.
En lo que creía más era en el presente. Y a eso era a lo que había que poner precio. A la hora de valorar una empresa hay muchos métodos. Desde los más concretos, como pueden ser los que arrojan las cifras contables puras y duras, a los más intangibles, como pueden ser las previsiones a futuro. Que no dejan de ser eso, previsiones. ¿Que se cumplirán o no? En mi caso tenía claro que no tenía ningún problema en renunciar a la posibilidad de tener esos increíbles rendimientos futuros a cambio de ganar en tranquilidad. Como también tenía claro que lo que habíamos conseguido hasta ahora, entrada en grandes clientes, un equipo de gente muy valioso, etc., tenía su precio y eso a la vez era algo difícil de valorar. Por otro lado, yo no tenía claro qué iba a hacer después de este paso y sabía que iba a necesitar un tiempo para reubicarme, por lo que podría estar un tiempo sin recibir ningún tipo de ingreso. Así que había que buscar una fórmula que nos cuadrara a todos. Además, yo no quería perjudicar en mi salida a nadie. Como les comenté en su momento, no me importaría nada estar equivocado y que en 2 o 3 años ellos estuvieran los 3 forrados, porque sus ideas hubieran dado sus frutos. Ellos estarían encantados y yo también. Recuerdo en una de esas reuniones que tuvimos para ver si podíamos reconducir la situación, en la que Otilio planteó la siguiente pregunta. ¿Tú qué esperas de la empresa? Y yo le dije, trabajar menos, tener tiempo y un nivel de ingresos aceptable. Y él me dijo, no, eso no puede ser. Yo le dije, ¿de verdad me vas a decir qué es lo que tengo que esperar yo? Yo no me meto en lo que esperas tú. Y creo que es importante tener claro que podemos tener aspiraciones distintas, aunque trabajemos hacia un objetivo común. Además, esto yo creo que os lo habíamos dicho, por lo menos yo, desde el inicio. Por cierto, ¿tú qué esperas? Y él me dijo, ganar mucho dinero para tener una casa mejor, un buen coche, y claro, para eso hay que trabajar muchas horas. Y yo le dije, lo respeto. Si crees que eso es lo importante, yo valoro mucho más mi tiempo que las cosas materiales. Entre otras cosas, porque si no tienes tiempo, ¿para qué te sirven? Pero eso es una elección de cada uno. Hay estudios por ahí que dicen que una vez alcanzado un nivel determinado de renta, por mucho que aumentes tus ingresos, tu felicidad, tu bienestar o como lo quieras llamar, no aumenta de manera proporcional. Y yo he sido siempre mucho de esa filosofía. Ojo que a la vez tengo claro que eso es fácil decirlo con un nivel de ingresos bastante decente. El dinero no da la felicidad, pero te permite hacer cosas. A la hora de poner mi precio a mi 25%, tenía claro que no quería que eso supusiera ningún descalabro para nadie. Mi idea era que ese 25 lo compraran entre los 3 y que a partir de entonces quedaran al 33,3333 periodo por ciento cada uno. Algo que dejaba en clara desventaja a Asdrúbal, ya que los otros tendrían todo el poder de decisión con su 66,66666 periodo, ya que tenían esos 2 tercios. Pero algo que tampoco veía tan problemático, ya que ellos parecían estar alineados en su visión de futuro, los 3. Además, para evitar que tuvieran un descalabro en la tesorería y para acabar de una vez con la dichosa cantinola de es que nosotros pusimos no sé cuántos euros y todavía se nos deben, firmamos una línea de crédito con el ICO, no recuerdo la cantidad, pongamos que eran 400.000 euros, a 7 años, figurando los 4 como avalistas personales. Es decir, yo tenía claro que iba a salir en unos meses, pero me estaba condenando durante 7 años a que no se fuera toda la mierda y después tuviera que hacer frente a parte de esa deuda. Pero como comentaba, mientras yo siguiera ahí, tenía el 25% de responsabilidad en las decisiones. Ese dinero iba a permitir pagar mi salida y además saldar las cuentas con la empresa de los otros, para que desde ese momento las posibles deudas pendientes fueran todas de esfera, de la sociedad común. Y a partir de mi salida, esa responsabilidad se la repartieran 1/3 cada uno de los 3 socios restantes. Bueno, eso pensaba yo, porque resulta que mi parte no la compraban los 3. La compraron solo Pepe Gotera y Otilio, porque Asdrúbal así lo decidió por motivos personales. Por lo tanto, él seguiría con su 25% y los otros 2 con un 37,5% cada uno. Y claro, eso implicaba tener que negociar el precio con ellos. Para ser sincero, creo recordar que no tardamos mucho en encontrar una cifra. De hecho, creo que recordar que fue la que propuse y además las condiciones de pago eran muy llevaderas. Hablo de memoria, pero pensemos en algo así. Venga, me dais 100.000 euros a pagar en 20 pagos de 5.000 euros al mes y nos olvidamos de todo. Esto les permitía no hacer un desembolso grande de golpe y a mí me daba tiempo para pensar unos meses.
Por contra, nos obligaba a entendernos durante más de año y medio, cuando yo lo que quería era romper todos los lazos cuanto antes. Bastante tenía con ese aval que había firmado para 7 años. Sí es cierto que mantuvimos alguna reunión en la que veía cómo discutían entre ellos si lo compraban a nombre de la sociedad conjunta o si lo hacían cada uno de manera individual, donde salían a relucir diferencias internas de si tú te has llevado tal, tú te compraste el coche no sé qué, yo me he llevado cual. Discusiones internas de sus tejemanejes que a mí ni me iban ni me venían. Yo les dije, a ver chicos, que a mí lo que hagáis internamente me da igual. Pero creo que debemos cerrar esto cuanto antes para que vosotros podáis seguir con lo vuestro y yo me pueda empezar a buscar la vida. Además, habían decidido que ese pago no se hacía con ese dinero que había a nombre de la empresa común y a la vez saldar sus deudas con su empresa original. No, ellos querían seguir manteniendo las deudas y poder ir echando en cara que la sociedad común todavía les debía, pero bueno, eso ya no era mi problema. Ellos sabrían lo que hacer y a mí eso me daba exactamente igual. Entonces me dicen que les parece bien la cifra y que de hecho me pueden dar la mitad en un primer pago, que tenían dinero. Les digo que vale, que si eso no es problema para ellos y no afecta a nada, pues vale, mejor, así lo cerramos antes. Me dais 50.000 en un primer pago y el resto, en lugar de en 20 meses, en 10 meses y nos perdemos de vista antes. Y me dicen que no, que seguimos con los 20 meses, pero que me pagan la mitad. En lugar de pagarme pues 5.000 durante 20 meses, me dan 50 de golpe y 2.500 durante 20 meses. Con lo cual seguíamos 20 meses unidos aparte de los 7 aparte. Mira, a mí la verdad es que ya me daba igual. Yo les dije que no entendía mucho el planteamiento, ya que creo que lo que nos interesaba era a romper los lazos cuanto antes, pero que tampoco iba a discutir mucho. Ni le iba a buscar ninguna explicación lógica porque dudaba que fuera a encontrarla. El acuerdo final ya solo era cuestión de días. Bueno, de días o de semanas, porque una vez llegado al acuerdo económico, empezaron a plantear sus posibles cláusulas. Como que, por ejemplo, yo no pudiera trabajar con ninguno de los clientes que teníamos, algo que les dije que veía complicado de gestionar, porque, por ejemplo, yo iba a seguir dando cursos con SAP, era lo único que tenía claro, y tampoco veía claro cómo impedir que si un cliente me llamaba, pues no cogerle el teléfono. Yo no iba a llamar a ninguno, pero ¿y si me llaman? Y me dijeron, pues no le coges el teléfono y listo. Yo les dije que lo que había más fácil era ser claros y transparentes y contar lo que había pasado y punto. Aunque sabía que a ellos, que me ocultaban las cabeceras de los mails, como ya conté, esto era algo que les iba a costar entender. Eso de tener que confiar en mi palabra, como que no. Mientras cerrábamos todo eso, seguíamos trabajando con normalidad. Como he comentado en alguna ocasión, la mayoría de la gente que trabajaba de nuestro lado o eran viejos conocidos míos o los había conocido en alguna formación. Es decir, que en su momento hicimos una apuesta mutua. Yo aposté por ellos y ellos apostaron por mí o por nosotros. El hecho de abandonar la empresa, en cierto modo, podría sentirse como una traición a la confianza depositadas en nosotros o en mí, personalmente, pero llegado el punto en el que estábamos, era mejor eso que seguir dirigiéndolos hacia un camino que no me parecía el correcto. Además, como he dicho en más de una ocasión, cada uno es libre de tomar sus propias decisiones. Pero sí, a simple vista suena raro eso de que uno se vaya de su propia empresa. Y sabía que a alguno le iba a chocar, porque a pesar de que con muchos de ellos me unía una relación más allá de lo profesional, no les comenté nada hasta que todo estuvo cerrado. Recuerdo mi última visita a un cliente, acompañado de Otilio. Ya estaba todo medio finiquitado y me dijo que si nos tomábamos un café. Le dije que bueno, y me dijo que bueno, que aceptaban que no firmara ninguna cláusula, pero que no lo veía bien. Y yo le dije, pero vamos a ver, ¿de qué te vale que te diga que yo no voy a hacer nada en un cliente de los que tenéis si luego pueden ir Toribio y Graciano, por ejemplo, por su lado montar una SL y yo colaborar con ellos? Un apunte. Toribio y Graciano eran amigos míos que estaban trabajando con nosotros en ese momento y que iban a seguir colaborando con ellos. Y otro apunte más. Otilio fue quien me planteó, cuando les dije que no quería que me relacionaran con ellos, que trabajase como freelance en exclusividad para ellos. Bien, una vez hechos esos apuntes, aquí viene su respuesta a mi planteamiento. Me miró y me dijo, ¿con qué ese es tu plan? Yo le miré y ahí sí que le dije, tío,
realmente eres más tonto de lo que yo pensaba. Pasados unos días, dimos por cerrado el acuerdo y decidimos que se lo comunicaríamos a todo el mundo por mail. Yo les pedí que me dejaran ir a la oficina para comentarlo de viva voz antes de que lo leyeran y por si alguien me quería preguntar algo. Y así fue. Y ahí precisamente fue cuando nació el blog que mantengo a día de hoy. Nació simplemente para publicar los mails que enviaron ellos para comunicar mi decisión y otro con el que contesté yo. Los podéis buscar por ahí porque creo que son los 2 primeros artículos del blog. Y así si alguien preguntaba, pues lo podía ver. Esto era simplemente una forma de ser transparente y dejar claro a todo el mundo que esa etapa había llegado a su fin. Al igual que llega a su fin esta serie de episodios, aunque ya os adelanto que habrá algún apunte de alguna cosa que se me ha quedado en el tintero. Y porque además no olvidemos que estaba condenado a entenderme con ellos durante 20 meses y que además tenía una espada sobre mi cabeza durante los 7 años posteriores. Pero de eso ya iremos hablando. Ahora toca pasar página y dar por finalizada esta pequeña crisis de identidad. Cosas que aprendí de lo que os he contado en el episodio de hoy. 1. Cada uno tiene su escala de valores. 2. Mantén tus compromisos hasta el final. Y 3. De donde no hay, no se puede sacar. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que podéis encontrar un nuevo episodio el próximo miércoles a eso de las 8 de la mañana, hora de la España peninsular, 1 hora menos en Canarias, aunque después cada uno lo escucharéis cuando os dé la gana, como no puede ser de otra forma. Podéis encontrar todos los episodios del podcast en la página memoriasdeunconsultor.com, donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios. Y también en la mayoría de plataformas de podcasting, Spotify, iVoox, Apple, etc. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en mi blog personal, ese que nació en aquel momento, www.aancos.com. Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. Adiós.